esfuérzate y sé valiente. Y yo meditando en esto, pidiéndole al Señor que efectivamente nos ayude a ser esforzados y a ser valientes, porque es un mandamiento, pero además es necesario ser esforzado y ser valiente. Que el Señor le ayude a usted y que el Señor me ayude a mí. Hemos dicho que el Señor le manda esto a Moisés, a Josué, en 4 ocasiones. Versículo 6, versículo 7, versículo 9 y finalmente, y la última vez que se lo dice, versículo 18 del capítulo 1 de Josué. Ya después no se lo dice. ¿Por qué? Porque es que Dios no le está repitiendo a usted lo que usted ya sabe que debe hacer. Josué es formado, capacitado durante muchos años, pero ya cuando le toca asumir el mando después de Moisés y ser el sucesor de Moisés, en el primer capítulo el Señor lo prepara, le da las últimas puntadas y parte de esas últimas puntadas que le da es: esfuérzate y sé valiente. Ya hemos estudiado en detalle el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 9. Hoy vamos a hacer énfasis en el versículo 18. No sin antes hacer una pequeña referencia histórica. Acuérdense que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay libros considerados libros históricos, porque su objetivo principal es narrar hechos históricos. Y el primero de esos libros es el libro de Josué. Este libro de Josué, algunos han cometido el error de decir que lo escribió Moisés. Imposible, porque para ese momento Moisés ya no estaba. No es nombrado dentro del libro el autor, pero se cree, lo más probable, es que fue el mismo Josué quien lo escribió. Él fue el mismo quien, siendo testigo directo de todo lo que estaba pasando, se sentó inspirado por el Señor, guiado por Dios, y escribió este libro. Cuando Moisés pasa su liderazgo a Josué poco antes de morir, eso eh, está en Deuteronomio capítulo 34. Israel ya estaba al final de su travesía, de ese periodo de 40 años por el desierto. Y Josué para ese momento estaba llegando ya a los 90 años de edad. No era un muchacho, ya era un anciano. Y muere finalmente, eso está registrado en el libro de Josué capítulo 24, versículo 29, hacia los 110 años de edad, más o menos. Él cumplió con el mandamiento, dividió la tierra prometida entre las 12 tribus y obedeció a todo lo que el Señor le mandó. Este libro de Josué expone de una manera magistral la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y eso es parte del mensaje que el Señor nos da a nosotros hoy. Dios nos ha dado una tierra. Él nos ha dado una tierra prometida hacia la que nosotros tenemos que caminar y conquistar. Primero, una tierra que no hace parte de este mundo. Una tierra maravillosa que nada tiene que ver con este mundo.
Y es ese cielo, esa ciudad celestial, es esa eternidad que Dios le ha dado a todos los creyentes. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, me voy a preparar lugar para vosotros. ¿Usted se imagina esa promesa maravillosa? Me voy a preparar lugar para ustedes. Dios está preparando un lugar para usted y para mí. Está preparando un lugar a través del cual, o en el cual, mejor, vamos a vivir por la eternidad con el Señor. Esa es nuestra gran tierra prometida. Bueno, pero ¿qué hay de esta tierra? ¿Qué hay de esta vida mientras tanto, pastor? Bueno, nosotros tenemos muchas cosas que conquistar aquí. Nosotros tenemos muchas cosas que ver aquí. Nosotros tenemos muchas cosas que alcanzar aquí. Pero para alcanzarlas, tenemos que obedecer y tener la actitud que Dios nos manda. La tierra prometida hoy tiene que ver con todas aquellas cosas buenas que Dios desea entregarnos y que poseamos. Tiene que ver con todas aquellas cosas que quizás usted sueña y sí, que están dentro de la voluntad de Dios. Tiene que ver con todas aquellas cosas que quizás usted ha soñado buenas, pero que usted no ha visto realizadas. Tiene que ver con dar fruto para Dios, literalmente, fruto de almas, de testimonio, etcétera. La tierra prometida aquí en esta tierra tiene que ver con muchas cosas, pero para poder conquistar tenemos que tener la actitud correcta. Para poder conquistar tenemos que tener la actitud bíblica adecuada. Si usted y yo no tenemos la actitud correcta en esta vida, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, hermanos, no vamos a conquistar nada. En cambio, nos vamos a pasar el tiempo y la vida literalmente caminando en un desierto. Y sobre eso tenemos que meditar. Porque muchos no están conquistando, no porque Dios no quiera, no porque Dios no esté bendiciendo, sino literalmente porque no estamos teniendo la actitud correcta, no solo delante del Señor, pues si usted no tiene la actitud correcta delante de Dios, no va a tener la actitud correcta frente a la vida, frente a las circunstancias y a las situaciones que a usted se le presenten. La pregunta que yo quiero hacerle en esta hora es, ¿usted está teniendo la actitud correcta hoy frente a la vida y frente a las circunstancias que le rodean? Meditemos en eso por un momento. Otra vez, ¿usted está teniendo la actitud correcta frente a la vida y frente a las circunstancias que se le presentan hoy en su vida? Eso es para meditar. ¿Está o no está teniendo? Me decía un día alguien, yo cuando estoy triste y cuando estoy ansioso y cuando voy y me entrago de comida, voy y como y como y como y como y como y como y como. Y como y gasto plata y como y como y como y como y después me empiezo a culpar y yo soy un gordo y soy un cerdo y yo soy un animal y yo soy y mire cómo estoy y por eso estoy así. Eso es tener una actitud correcta.
El problema de muchos creyentes es que queremos que Dios nos haga todo, que nos llegue todo. Tiene una actitud correcta frente a su vida, frente a sus hijos, frente a su pareja, frente a su salud, frente a sus condiciones. Tiene una actitud correcta frente a sus mascotas o mascota, el aseo, la casa, los muebles. Está teniendo una actitud correcta frente a la ropa que tiene. Está teniendo una actitud correcta frente al aspecto físico, frente a las luchas, frente a las debilidades que tiene hoy. Está teniendo una actitud correcta. Está teniendo una actitud correcta frente a las puertas que no se le abren y usted está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo que se le dé algo, que se le apareje esto o aquello, que suceda esto, que suceda un negocio, que suceda aquí, que suceda allá, poder viajar, vender, comprar, negociar. ¿Está teniendo una actitud correcta frente a esas puertas que no se le abren? Frente a las puertas cerradas. ¿Está teniendo una actitud correcta? ¿Está teniendo una actitud correcta frente a las puertas que tiene abiertas? ¿Está teniendo una actitud correcta frente a su condición de salud hoy? ¿Está teniendo una actitud correcta frente a la Biblia, a Dios? ¿Está teniendo una actitud correcta frente a la iglesia? Ayer hablaba con alguien y me decía, por fin encontré, una hermana se congrega en una iglesia fuera de Bogotá, gente que de verdad, porque me decía, pastor, ¿sabe qué es lo más curioso? Encontrar gente que lo apoya a uno y que es gente que no conoce de Dios. Es increíble cómo Dios le provee a uno apoyo en los lugares menos imaginados. ¿Y por qué dice eso, hermana? ¿Qué pasó? Porque a mí en la iglesia todo el mundo me dio la espalda. Le dieron la espalda. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Nadie me volvió a llamar. Nadie me volvió a decir nada. Me hicieron a un lado en el servicio, pastor. Y he encontrado apoyo en los lugares menos pensados. Ajá. Lo que esa persona no está reconociendo es su rebeldía con Dios, su rebeldía con la palabra, su rebeldía a no cambiar, a no corregirse. Y por supuesto, como hay que echarle el agua sucia a alguien, lo perfecto es echarle el agua sucia a la iglesia, al pastor, a los hermanos. Es que me dieron la espalda a todos y encontré apoyo donde menos imaginé. Cuando yo me estaba hundiendo, encontré apoyo. ¿Y en quién encontró apoyo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el apellido de Pollo? Porque esos apoyos, encontré apoyo, sí, el pollo la está ayudando, el pollo, el pollito la está ayudando. Y ese es el pollito con el que el diablo se la va a comer y le va a hacer daño y le va a destrozar la vida. Entonces la pregunta es, ¿estamos teniendo la actitud correcta realmente delante de Dios? Mujer, deje de atacar a su esposo y de quejarse y medite si está teniendo la actitud correcta usted. Y varón, exactamente igual. En el versículo 18 del capítulo 1 de Josué, el Señor le dice, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿No es esta una palabra muy fuerte? Porque le está hablando el Señor a Josué y le está diciendo, mire Josué, yo a usted le estoy dando una autoridad total sobre el pueblo. Persona que no le obedezca lo que usted diga, que muera. Bueno, y esta palabra tan fuerte, ¿por qué?
Por una razón muy sencilla, escúcheme. Porque los tiempos de guerra no admiten sino dos cosas: disciplina y obediencia. Otra vez, los tiempos de guerra no admiten, si usted quiere ser y salir victorioso de esa guerra que libra cada día en su vida, en su cotidianidad, debe tener conciencia de esto. Solo hay espacio para dos cosas: disciplina y obediencia. Disciplina y obediencia. Solo esas dos cosas son las que el Señor le está pidiendo a Josué: disciplina y obediencia. En medio de la enfermedad, en medio del desaliento, de la persecución, de las luchas, de lo que sea, disciplina y obediencia. Necesito aprender el valor y la profundidad de lo que significa tener en mi vida como creyente disciplina y obediencia. Los tiempos de guerra no admiten otra cosa y nosotros estamos todos los días en una guerra que admiten, no solo admiten únicamente disciplina y obediencia, lo contrario le podría traer derrota en lugar de victoria. Y Dios está estableciendo un principio aquí: el rebelde, el que es rebelde con Dios, pagará el precio de esa rebeldía. Así sencillo. ¿Y aplica para nosotros hoy, pastor? Sí, aplica para usted y aplica para mí. Mis amados hermanos, nosotros debemos ser gente que vive con disciplina y obediencia. Usted necesita disciplinarse, dejar tanta emoción, dejar tanta calentura. Usted necesita disciplinarse, aprender a ser un creyente férreo, amar la obra, la iglesia y a pelear por ella. ¿Por qué hay mucha gente que no crece en el evangelio? ¿Por qué hay tanta gente que no crece en el evangelio? ¿Por qué hay tanta gente que teniendo llamado no crecen en el evangelio? ¿Por qué razón? ¿Usted no se ha preguntado por qué? ¿No se ha preguntado por qué hay tanta gente que no desarrolla el llamado que tiene? ¿Por qué hay tanta gente que no crece en el evangelio? ¿Por qué hay tanta gente que se la pasa pidiendo perdón para seguir en lo mismo? Porque hay tanta gente, hermanos, que no ven bendición. Porque hay tanta gente que no crece en aquello que desean. Porque hay tanta gente vencida por su carne y las circunstancias. Porque hay tanta gente vencida por sus estados de ánimo, sus depresiones, su inestabilidad psicológica. Porque hay tanta gente que se vuelven una carga dentro de una iglesia para un ministerio. Porque hay tanta gente indiferente a la iglesia, a sus necesidades. Porque hay tanta gente que no logra ser leal. Porque hay tanta gente mediocre. Porque hay tanto creyente mediocre. No crecen, no se desarrollan.
La respuesta está aquí, en el versículo 18 del capítulo 1 de Josué, cuando el Señor le dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. Dios le está diciendo, hay algo, Josué, que en esta lucha, en esta guerra que tú tienes que librar, tienes que tener muy claro. Y es que una actitud correcta delante de mi presencia es la que tiene dos ingredientes fundamentales: disciplina y obediencia. ¿Sabe por qué usted es una persona tan inestable psicológicamente? ¿Sabe por qué usted es una persona tan inconstante emocionalmente? ¿Sabe por qué usted es un pusilánime que no se quiere comprometer con Dios y con la obra? Porque usted no tiene disciplina y no tiene obediencia. Y a eso le suma que está viviendo dentro de una vida hedonista y egoísta, donde lo importante es tener su casa artesonada, aunque tenga un llamado de Dios para servirle. A usted no le importa eso. Usted solo quiere desarrollar su vida, hacer realidad sus sueños, sus metas, sus planes, sus proyectos. El Señor comisionó a Josué. Lo comisionó para cumplir con una tarea ardua, dura, difícil. Usted y yo estamos comisionados por Dios para afrontar esta vida ardua, esta vida difícil, esta vida que tiene luchas, su propia guerra. Usted cada día está librando su propia guerra. Y hoy el Señor, a través de esta cuarta enseñanza de esta serie, Esfuérzate y sé valiente, le está diciendo, necesitas disciplina y obediencia. Necesito disciplinarme. Necesito disciplinar mis emociones, mis sentimientos. Necesito disciplinar mis decisiones. Necesito disciplinar mi alma. Si yo estoy deseando que se me abra una puerta, poder hacer un negocio, comprar, vender, viajar, ir, venir, y eso no ha sucedido, yo necesito disciplinarme. Yo puedo escoger deprimirme y desanimarme. Yo puedo escoger llorar, entristecerme, o puedo escoger disciplinarme, disciplinar mi alma y mis emociones. No para que me lleve por donde ella quiere, sino por donde la palabra de Dios dice. Porque si yo no disciplino mi alma, escuche, mi alma me va a gobernar. Mis emociones me van a gobernar y ellas son las que me van a decir por dónde ir. Pero si yo disciplino mi alma, ya no es mi alma la que me está gobernando, es la palabra la que me está gobernando. Entonces es la palabra la que me va a decir por dónde ir, qué actitud asumir, y entonces yo voy a poder caminar con libertad. Este capítulo 1 cierra con un llamamiento para usted y para mí. Tenemos que ser creyentes que alientan a otros, diligentes, responsables, disciplinados, obedientes de la palabra. Tenemos la obligación de edificar con nuestro testimonio a otros, de alentar con nuestra fe y ese testimonio vivo, no de apariencia, con nuestra fe a otros. Pero hay gente, hay esposas, hay esposos que están incluso afectados y deprimidos por el testimonio terrible que le da el que está al lado. Mis amados hermanos, una de las cosas que el Señor le demandó a Josué fue la perfecta planificación. El problema de mucho creyente ahora mismo, en este tiempo, es que no se planifica para el cambio. Escúcheme, pedimos mucho por cambios. Pedimos mucho por cambios, pero no planificamos para el cambio.
El problema de mucho creyente hoy, repito, es que pedimos mucho por cambios, pero no planificamos para el cambio. Le pedimos a Dios cambios, pero no estamos preparados para asumir esos cambios. ¿No es esto grave? Por supuesto que lo es. Claro que lo es. Cuando usted mira después del versículo 9, se da cuenta que Josué empezó a hacer y a ejecutar una serie de acciones. Versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os da reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Si usted mira con detalle estos versículos, se va a dar cuenta que Josué no solo empezó a obedecer, sino que literalmente empezó a planificar y a dirigir. Mis amados hermanos, quizás usted lleva mucho tiempo. La palabra es para alguien. Quizás usted lleva mucho tiempo pidiéndole a Dios por cambios, pero de brazos cruzados. Quizás usted lleva mucho tiempo quejándose de su horario, de su carga laboral, de su trabajo, de que no tiene tiempo para Dios, y como suele pasar en esas circunstancias, y me duele no tener tiempo para la iglesia y para el Señor y para mi familia, y cuando tienen el tiempo por la iglesia no se les ve nunca, jamás. Y usted está pidiendo cambios, está diciendo: Señor, cambia, Señor, esta situación, Señor, estoy agotado por esto y por aquello. El Señor le ha dicho: esfuérzate y sé valiente. Pero parte del esfuerzo y de la valentía es planificar. Escuche, hermano, escuche. Usted puede orar y pedir cambios todo lo que quiera, pero si usted no está planificando, si usted no está actuando, probablemente nada pase. Usted quiere dejar ese trabajo que lo tiene esclavizado. ¿Dónde está el proyecto que tiene? Señor, tengo este proyecto, este sueño, esta meta, este anhelo. Josué empezó a obedecer, pero él planificó. Y él dijo: hay un orden de hacer las cosas y vamos a empezar. Por eso se dirige a los oficiales del pueblo, versículo 10. Mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasen por en medio del campamento y le van a dar la orden al pueblo de que preparen comida. Es lo primero. No podían mandar al pueblo con hambre. Preparen comida, porque dentro de 3 días van a pasar el Jordán. Tienen que estar con fuerzas, con aliento.
Eso es planificación. Eso es planificar. Muchas veces Dios no nos permite hacer cosas porque usted no tiene, no sabe. Si Dios le permite vender, comprar, hacer, ir, venir, le va a hacer un daño porque usted no sabe ni dónde está parado, porque maneja la plata sin sabiduría. Muchas veces cuando Dios no abre puertas es simplemente protegiéndonos de nuestra propia torpeza, porque somos torpes, porque ya se lo hemos demostrado al Señor, que somos torpes tomando decisiones, manejando dinero, administrando. Si yo quiero cambios en mi vida, si yo quiero soltar ese trabajo en el que estoy, que me esclaviza, etcétera, etcétera, ¿qué le estoy presentando al Señor en oración? Solo queja, solo queja. Solo soy un manojo de proyectos que he empezado y dejo ahí tirados y no sé hacia dónde apuntar porque estoy lleno de temor por todo lado. Pero estoy aburrido con el trabajo que tengo. Eso es lo que le estamos presentando a Dios. Así queremos que los cambios vengan. Josué planificó, organizó, se sentó, escribió, ejecutó. Nosotros, en cambio, nos preocupamos, nos quejamos, nos lamentamos, nos deprimimos, nos bloqueamos. Así es muy difícil que vengan cambios. Así, mis amados hermanos, es supremamente difícil que vengan cambios. Y este es el problema de mucho creyente. Parte de lo que es esforzarse y ser valiente literalmente, tiene que ver literalmente con planificar y ejecutar. Planificar y ejecutar. ¿Usted puede ver eso? Parte del ser esforzado y valiente tiene que ver con la fe y la valentía de sentarse, de planificar y decir, Señor, si tú me permites, yo voy a empezar. Y Josué hizo eso. Él no se mandó a la Topa Tolondra a atravesar el Jordán, a conquistar la tierra prometida. No. Capítulo 2, versículo 1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Lo que vemos aquí es que Josué, obedeciendo a la palabra de ser esforzado y valiente, inició los preparativos necesarios para ejecutar la voluntad de Dios en relación con la posesión y reparto de la tierra prometida. ¿Qué fue lo primero que ordenó? Que el pueblo hiciera los acopios necesarios de comida pertinentes para que cada familia tuviera lo necesario a la hora de cruzar el Jordán e introducirse en la tierra de Canaán. Luego siguió tomando decisiones. ¿Con qué? Con relación a la conquista del territorio. ¿Ven un orden?
Entonces Josué envía a 2 espías y él quería que reconocieran un punto en concreto, Jericó. Él quería que revisaran a Jericó. Entonces, literalmente, usted encuentra que Josué no se lanzó a hacer cosas porque sí. Había un plan. Muchas veces queremos la bendición, pero no hay planes. No hay planes de cambio, no hay organización, ni sabemos qué vamos a hacer. Le pedimos a Dios cosas sin sentido. Le pedimos al Señor que nos ayude y nos abra puertas y nos dé dinero y nos dé y nos dé y nos dé. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo? Y no tenemos claro. Muchas veces las puertas no se abren por eso. En este caso solo envió a 2 personajes y los mandó secretamente, es decir, nadie sabía. Nadie en el pueblo supo. En el mismo pueblo de Israel, nadie supo que el Señor mandó a estos 2 espías. Nadie, porque dice que los mandó secretamente. El pueblo no sabía. Entonces Josué no solo se movió creyendo en el respaldo que Dios le había prometido, fue responsable, fue diligente. Y esa responsabilidad le exigía un reconocimiento del terreno. La primera gran ciudad que había de ser tomada por Israel, Jericó. Estos espías salen cumpliendo con esa orden, cruzan el Jordán. No nos dice el relato bíblico ni por dónde ni cómo atravesaron, simplemente se dice que fueron y llegaron a Jericó y que se hospedaron en casa de una ramera llamada Rahab. Entonces, literalmente, estos personajes fueron a cumplir con una orden. Había una planificación. Josué tenía una planificación, tenía un plan. Muchos emprendimientos arrancan y son aves de corto vuelo, porque no hay planificación, porque no hay gerencia, porque muchas veces los creyentes, en vez de estar llenos de gerencia, estamos llenos de excusas, porque no nos gusta escribir. Y si usted va a iniciar un proyecto, es necesario que escriba, que plasme en un papel qué quiere, para dónde va. Tiene que estar escrito. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué se pretende alcanzar? ¿Cómo se va a alcanzar? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿De qué maneras nos vamos a dar a conocer? Sentarse a meditar en la bendita palabra de Dios requiere disciplina, papel y lápiz, escribir, pensar, meditar, tachar y volver a escribir.
Mis amados hermanos, en el presente, la iglesia, hoy, siglo XXI, es otro pueblo. Es el pueblo de Dios, pero es otro. Es otra esfera en la que las bendiciones alcanzan al pueblo hoy. Es otro el programa de bendición que Dios tiene para nosotros. Lo que es lo mismo es la lucha para conquistar. Una lucha espiritual y continua que cada creyente de manera individual debe librar y también como colectividad. Algo en lo que la iglesia está fallando mucho. Porque no nos duelen las necesidades de los demás, solo las nuestras propias. Satanás está alrededor de cada creyente, procurando que no alcance las promesas de victoria en Cristo Jesús. Satanás está alrededor de cada iglesia bíblica, cristocéntrica. Hay mucha secta levantándose. Y todo lo que sea iglesia liviana, con un evangelio liviano, prospera, crece como la espuma. Pero las iglesias a las que el diablo les tiene miedo, a las congregaciones que les tiene miedo, son aquellas que están centradas a la palabra. A esa les da duro. ¿No cree usted que lo ha hecho con nosotros? Sí. Muchos de ustedes no se han dado cuenta porque esa es la condición espiritual en la que viven. Porque no tienen ejercitados sus sentidos espirituales. Yo espero que usted sí se haya dado cuenta. Y que eso no aplique para usted, sino para otras personas. El diablo está luchando constantemente en contra de la iglesia. Las huestes de maldad están dedicadas a ver cómo ponen tropiezo para que el plan de Dios no sea ejecutado y salga adelante. Y esto es preocupante. Actualmente la iglesia está siendo profundamente atacada. La iglesia del Señor. A nivel mundial. Por eso hay que planificar. Por eso hay que ordenar. Por eso hay que ejecutar. Y haciendo todo eso tenemos que ser esforzados y valientes. El diablo siempre se va a atravesar, escúcheme. El diablo siempre se va a atravesar para que usted no ejecute el plan de Dios en su vida. Entonces usted entiende que ser esforzado y valiente tiene que ver también con atreverse a planificar, a ser diligente, a ordenar. No solo a pedirle a Dios, Señor, ábreme puertas, Señor, cambia esto, Señor, mueve aquí, mueve allá. No. Esforzado y valiente tiene que ver con que yo no solo me quedo pidiendo, también me muevo y empiezo a ejecutar. Pero no lo que se me ocurra, no. Lo que se ha planificado de manera diligente. No hay más en mí queja. No hay más en mí lamento. No hay más en mí depresión. Muchas veces cuando a usted no le llega todo el sueldo que esperaba, no es más que Dios diciéndole, ¿te vas a deprimir o vas a empezar a planificar? ¿Te vas a desanimar o te vas a motivar a cambios? Pero no lo entendemos así. Lo asumimos de una manera muy carnal, poco espiritual. Si usted está cansado de ser empleado, yo le preguntaría, además de su queja,
¿Qué le está presentando a Dios para que venga a cambio? ¿Qué le está presentando al Señor para que venga a cambio? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde está la diligencia? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Mire, tengo este plan escrito en el que he trabajado, pastor, muchos años. Aquí está el plan. Este es el plan. Versus cuántas quejas usted ha guardado y ha cultivado en su corazón. Esfuérzate y sé valiente. Tiene que ver no solo con creer y confiar. No tiene que ver con esperar, quedarse esperando. Tiene que ver también con actuar. Tiene que ver también con actuar. El Señor nos ayude, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le ayude a usted a planificar, a actuar. No se queje más. Actúe, escriba, sea diligente, responsable. Mándese a un proyecto y no esté picando aquí, picando allá. Hoy quiere hacer pinturitas, mañana quiere hacer pastelitos y pasado mañana quiere hacer, qué sé yo, torticas y pasado mañana quiere hacer collares y después quiere hacer camisas y así no la pasamos. No, no caiga en eso, no caiga en eso. Planifique, desarrolle, seamos diligentes, avancemos. La diligencia tiene poder. La diligencia tiene poder. Ser diligente es fundamental. Debemos ser diligentes para con Dios, con las finanzas, en el manejo de las emociones, de todo. Josué fue esforzado y valiente. Eso incluyó ser diligente, planificar. El Señor le ayude a usted y el Señor me ayude a mí. Amén y amén.